Buenas tardes a todos y todas. Hoy les damos la bienvenida al segundo video del módulo organizacional del curso virtual para dirigentes. Este curso forma parte del programa de transferencia para la gestión eficiente del recurso hídrico en la primera sección del río Aconcagua, que está siendo implementado por la Comisión Nacional de Riego a través del equipo profesional de consultorías profesionales agrarias. Este programa está siendo implementado en el territorio desde el año 2018. Este curso se llama Curso de Capacitación para Dirigentes en Aspectos Legales, Organizacionales y Técnicos, y este es el segundo módulo de fortalecimiento organizacional y asociatividad. En el video anterior conversamos sobre algunas estrategias que permitirían hacer un diagnóstico, detectar brechas y definir estrategias de mejora para nuestra organización, pensando en una organización que funcione de la mejor forma posible. En esta, en esta reflexión, ¿cierto? Acordamos que la meta de una organización que funcione de la mejor forma posible es una organización de usuarios de agua que sea eficaz, es decir, que cumpla con sus objetivos, ¿cierto?, de administrar las aguas, que sea eficiente en el sentido de que sea capaz de cumplir con estos objetivos al menor costo posible. Y aquí no estamos hablando solamente de costo monetario, sino de todos los recursos que tenemos que poner a disposición para tener una buena gestión. Y vamos a agregar ahora otro factor muy relevante, que es que seamos capaces de administrar las aguas eficientemente con un alto nivel de participación de las personas que forman parte de la organización. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían los siguientes pasos para poder avanzar en esta meta? Basado en el diagnóstico, ¿cierto?, la detección de brechas y la elaboración preliminar de estrategias de mejora que revisamos la semana pasada, es muy importante que pensemos que de aquí en adelante los siguientes pasos deben apuntar al fortalecimiento de tres factores principales, que son el liderazgo, la participación y la comunicación, pensando que el fortalecer estos tres factores permitirá mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de agua. La definición y priorización de estos tres factores como área de intervención no es antojadiza y viene del aprendizaje en los años de trabajo que tiene la Comisión Nacional de Riego con organizaciones de usuarios de agua a nivel nacional. Si bien las organizaciones de usuarios de agua son muy diferentes entre sí, y hay algunas mucho más consolidadas, otras más nuevas, generalmente las problemáticas en las que la gestión puede ser mejorada tienen que ver con estas tres categorías. Y es por esto que desde la Comisión se privilegia priorizarlas. Entonces, primero que nada, es importante reflexionar sobre qué entendemos por liderazgo. Y liderazgo es una habilidad de gestión, ¿cierto?, que tiene que ver con la capacidad de dirigir una organización, pero no solamente dirigirla, sino que ser capaces de inspirar, de motivar y de guiar a las personas y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y las metas que hemos trazado en conjunto. Entonces, ¿cómo podemos avanzar hacia un mejor liderazgo en nuestra organización de usuarios de agua? Primero que nada, tenemos que asegurarnos que los distintos grupos que forman parte de la organización sean representados en los espacios de liderazgo, para que todas las personas sepan que sus intereses van a estar representados en la gestión de la organización. Segundo, tenemos que asegurar que haya transparencia en la acción y en la comunicación del quehacer de la organización y de lo que están haciendo los líderes para gestionar esta organización. Tercero, tenemos que asegurarnos que la toma de decisiones de la organización sea siempre relacionada al territorio y a la comunidad. Es decir, aquellas decisiones que tomamos siempre son considerando qué es lo mejor para nuestra comunidad y nuestro territorio. Cuarto, es muy importante que como líderes de una organización seamos capaces de escuchar activamente a los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser capaces de escuchar y además de tomar aquellas acciones que se requieren para solucionar aquello que se nos está planteando. Quinto, es muy importante que para la toma de decisiones tengamos protocolos claramente definidos y que estos sean conocidos
por las personas. ¿Esto qué significa? Que los criterios que guíen la toma de decisiones tienen que ser claros para todos los miembros de la organización y de esta manera evitar cuestionamientos. Adicionalmente, un mejor liderazgo en nuestras organizaciones requiere una coordinación con otros actores que son importantes para el quehacer de la organización. Y en este punto destaco, sin ir más lejos, la Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas, los municipios, entre otras muchas organizaciones. Finalmente, es muy importante que seamos capaces de planificar adecuadamente el quehacer de la organización y de tal manera actuar con la mayor eficiencia posible y que seamos capaces de rendir cuentas, es decir, de dar cuenta de cuáles son los resultados de nuestra gestión a los miembros de la organización y de esta manera asegurar que no existan cuestionamientos y que nuestro liderazgo sea legítimo. Un liderazgo adecuado, es decir, legitimado por las personas que forman parte de nuestra organización, va a incrementar su motivación, el compromiso y además puede facilitar la participación de las personas. Adicionalmente, este tipo de liderazgo facilita la resolución de conflictos y sobre todo impacta en la confianza. La confianza es muy importante para la buena gestión, en tanto facilita, ¿cierto?, la validación que les comentaba recientemente y la legitimación de nuestro quehacer, reduciendo los cuestionamientos y por lo tanto haciendo que nuestro trabajo sea más fácil. Otro factor muy importante para el buen funcionamiento de nuestra organización es la comunicación. La comunicación es un proceso vital que debe ser fortalecido dentro de la organización de tal forma de dar cumplimiento a aquellos aspectos que revisamos anteriormente, ¿cierto? Como la escucha activa a los miembros, la resolución de conflictos, la comunicación de los protocolos, la rendición de cuentas, entre otras muchas funciones y obligaciones que tiene la organización. Entonces, ¿qué vamos a entender por comunicación? La comunicación es un proceso mediante el cual somos capaces de enviar un mensaje y que este mensaje sea decodificado y comprendido, ¿cierto?, por la persona que lo recibe o las personas que lo reciben. Esta comunicación no es unidireccional, sino bidireccional. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros emitimos un mensaje para comunicarlo, por ejemplo, a los miembros de la organización, pero adicionalmente tenemos que ser capaces de recepcionar aquello que ellos quieren comunicar, ellos y ellas quieren comunicar de vuelta. Entonces es muy importante que facilitemos este proceso en diversas direcciones. Entonces, ¿cómo podemos asegurar una buena comunicación dentro de la organización? Tenemos que asegurarnos de usar mensajes claros, de utilizar un lenguaje simple y utilizar todas aquellas herramientas de apoyo al lenguaje que puedan ser importantes de utilizar. Por ejemplo, al hacer una presentación, ¿cierto? Es muy importante que utilicemos herramientas de apoyo como presentaciones, fotografías, diagramas, etc. Otros factores importantísimos para asegurar una buena comunicación en la organización es que contemos con canales de comunicación que sean conocidos por todos y que sean accesibles para todos. Que contemos con canales y mensajes que sean focalizados según la audiencia. Por ejemplo, hay grupos de nuestra organización con los que podemos comunicarnos de forma distinta. Hay personas a las que podemos llegar vía correo electrónico, por ejemplo, que requiere un tipo de mensaje, ¿cierto? Específico. Hay personas con las que podemos comunicarnos vía WhatsApp, que también requiere un mensaje más conciso y con ciertas orientaciones. Hay personas con las que necesitamos comunicarnos cara a cara, y a las que muy probablemente les mandemos mensajes con los funcionarios de la organización. Hay personas a las que tenemos que acceder mediante una carta o la entrega de un volante, ¿cierto? Por mano. También eso requiere un mensaje distinto. Entonces es importante que seamos capaces de pensar cuáles son aquellos canales que nos permiten comunicarnos con las personas de nuestra organización y que seamos capaces de elaborar mensajes focalizados en cada uno de ellos. No quiere decir que tengamos que hacer un mensaje por miembro de la organización, pero sí que tenemos que pensar en aquellos grupos que queremos alcanzar y cuál es la mejor forma de conversar con ellos. En esta misma línea es muy importante que podamos ajustar los mensajes que entregamos al público y la ocasión. Es decir, no es lo mismo, ¿cierto?,
el lenguaje que vamos a utilizar, el lenguaje y el mensaje que vamos a utilizar al presentar un proyecto, que el lenguaje que podemos utilizar en una reunión, que el lenguaje que podemos utilizar en una actividad de la organización. ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido en nuestra organización? En nuestra organización tenemos estrategias de comunicación oral y estrategias de comunicación escrita. Algunos ejemplos de comunicación oral son, por ejemplo, las reuniones en las cuales hacemos una presentación para rendir cuentas, para alcanzar acuerdos, etc. Y de comunicación escrita tenemos ejemplos como las convocatorias que podemos mandar por carta, que podemos mandar por correo electrónico, los boletines que elaboran nuestras organizaciones, entre otros. Adicionalmente, cuando hacemos una presentación o comunicamos algo de forma oral, tenemos que considerar que existe un lenguaje corporal, es decir, que nuestra postura, ¿cierto? Y la actitud que tenemos frente a la audiencia también está comunicando algo y tenemos que considerarlo para que sea el mensaje apropiado. Con respecto a la comunicación en nuestra organización, es muy importante considerar que una buena comunicación fomentará la participación. Es decir, si las personas se sienten consideradas, si las personas sienten que les está llegando la información que necesitan y que mediante la entrega de esta información somos capaces de motivar su participación, vamos a contar con ellos en mayor medida. Adicionalmente, uno de los roles importantes dentro de la organización de usuarios de agua es la resolución de conflictos. Y esta resolución de conflictos puede ser llevada a cabo de mucho mejor manera basada en una comunicación adecuada. Un tercer punto muy relevante para pensar en nuestra organización es la participación. Y en este sentido tenemos que entender que fomentar la participación va a permitir que la gestión de la organización pueda hacerse de mejor forma. Entonces, ¿qué vamos a entender por participación? Aquí es muy importante que convengamos que la participación es el involucramiento de los miembros de la organización en su gestión. Este involucramiento puede hacerse de distintas formas, pero siempre implica, ¿cierto?, un mayor o menor grado de involucramiento. Estos distintos niveles pueden partir desde la recepción de información, es decir, por ejemplo, que las personas acudan a la asamblea general, a la junta general de la organización y participen en la toma de decisiones que ahí se da, hasta un nivel en el cual las personas se involucran muy activamente y participan con corresponsabilidad en la toma de decisiones. La participación de las personas en la gestión de la organización permite incrementar su legitimidad, es decir, permite que las personas validen, ¿cierto?, y valoren el trabajo de la organización porque están involucradas activamente en ella. Una buena participación o una adecuada participación requiere estrategias adecuadas. Es imposible decir desde fuera qué nivel de participación es el más adecuado para su organización o cuáles son las estrategias para hacerlo, porque esto depende de una serie de factores, como por ejemplo la cultura de la organización, la tradición, su historia, las características de sus miembros, etc. Por lo tanto, las personas más idóneas para determinar cuál es el tipo de participación que necesitamos son ustedes mismos. Pero es importante que no lo hagamos solos desde el directorio, sino que involucremos a personas con miradas distintas. Y según eso definamos cuánto nos gustaría involucrar a los miembros de la organización en la toma de decisiones y considerar que esta participación tiene que ser al menos la participación en la asamblea, ¿cierto? En la junta general, en la toma de decisiones mediante votaciones en ese espacio, el pago de sus cuotas, ¿cierto? Y el cumplimiento de aquellas obligaciones en lo que los estatutos mandata que las personas tienen que involucrarse. De ahí hacia arriba, cualquier grado de involucramiento mayor es deseable, pero de ahí hacia abajo no podemos hacer concesiones, es decir, tenemos que cumplir con la normativa que implican los estatutos. ¿Qué es una buena gestión de una organización de usuarios de agua? ¿Cómo podemos fortalecer la gestión de nuestras organizaciones de usuarios de agua? ¿Y quiénes deben involucrarse en este fortalecimiento? Son preguntas muy relevantes que debemos hacer y se alinean mucho con el ejercicio que hicimos en el video anterior, en el cual, ¿cierto?, diagnosticamos cómo estaba funcionando nuestra organización de usuarios de agua y vimos algunas preguntas que nos permitirían facilitar la detección de brechas y eventualmente la elaboración de estrategias de mejora.
Ahora, ¿quiénes deben involucrarse en estas estrategias? Es una pregunta muy relevante de hacer y que ustedes tienen que pensar a qué actores internos de la organización quieren invitar y a qué actores externos de la organización les parece que también sería interesante involucrar para poder fortalecer su gestión. Entonces, algunas ideas de estrategias que son importantes para mejorar la gestión de nuestras organizaciones. Siempre desarrollar las capacidades de gestión al máximo posible. Contar con muy buenos registros e información disponible. Tener una estrategia eficiente de comunicación interna que facilite la coordinación, ¿cierto?, de los funcionarios y funcionarias, de los miembros de la organización, del directorio y de todos quienes nos involucramos en la gestión de la organización. Tener una buena estrategia de comunicación externa que nos permita articular eficientemente con otros actores. Planificar siempre las tareas adecuadamente de forma a incrementar la eficiencia al máximo. Contar con buenas herramientas de resolución de conflictos, que como decíamos anteriormente es una de las funciones principales de la organización. Diseñar y facilitar canales de comunicación expeditos con usuarios, no solo para entregar información, sino también para conocer qué es lo que los usuarios quieren comunicarnos, cuál es la retroalimentación que ellos tienen sobre nuestro quehacer, sus inquietudes, dudas, etc. Asegurarnos que la gestión de los traslados y la logística sea hecha de la mejor forma posible. Compartir lecciones aprendidas, no solamente dentro de la organización, sino también con otras organizaciones. Es muy importante facilitar estos espacios. En la medida que los espacios se faciliten, participar en ellos también y compartir aquello que nosotros hemos aprendido, que puede ser muy relevante para fortalecer otras organizaciones de usuarios de agua. Estas son solo algunas ideas, puntos importantes sobre estrategias que pueden ser relevantes para fortalecer nuestra gestión. Y esto era lo que teníamos preparado para conversar con ustedes hoy día en este video. En el próximo video lo que vamos a hacer va a ser revisar herramientas de gestión que pueden ser muy útiles para la planificación, el seguimiento y control y la evaluación del quehacer de nuestra organización. Espero que estén muy bien, espero que esta clase les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.